Profes del fútbol, ¿cómo están? Hoy un nuevo encuentro en el canal dedicado a la preparación física y todo lo relacionado. En el encuentro de hoy tenemos un profe que ya lleva varios años, un profe también que obviamente aprecio mucho, familia también de profe, familia de fútbol, familia de futsal. El profe Martín Paolo Rosso, que nos va a estar hablando del proceso de selección y del sudamericano y del mundial sub-20, en toda esa preparación de la selección paraguaya. Martín, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por traerme a este espacio. La verdad que todo bien, todo muy bien, todo de 10, por suerte. Bueno, gracias a vos por darnos tiempo. Obviamente venimos hablando ya hace tiempo para tener este lugar, compartir este espacio, estos conocimientos, sobre todo estas experiencias. Bueno, obviamente por tema principalmente de tiempo, ¿no? De selecciones, viajes, microciclos y demás, se ha dilatado un poco. Así que bueno, vamos a aprovecharte. La verdad que para nosotros es también importante no solamente los procesos dentro de los clubes, sino cómo se arma quizás un microciclo, un proceso anual cuando hay dos competencias tan importantes como la que vas a contarnos ahora. Eh, si hay diferencia o no en un armado también en una selección mayor con un armado de selección juveniles. Así que bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de escucharte, que nos vayas compartiendo también cada una de tus experiencias. En el mientras tanto, obviamente, te voy a ir haciendo algunas consultas. Y como inicio, si querés, y ya le damos salida a tu presentación. Un poco que, bueno, contés los inicios tuyos, cómo te metés dentro del fútbol, cómo te metés dentro de la preparación física y demás. Dale, dale Pablo, cuando vos me digas ya lo arrancamos. Así que bueno, a disposición. Dale derecho, cuando vos quieras. Ahí está, vamos a... ¿Arrancó? Ahí, no. Quiso entrar y salió. Sí. Está. Cosas que pasan siempre, ¿viste? Que lo probás antes y sale y cuando lo tenés que hacer, El- sucede. Igual que las evaluaciones físicas, ¿viste? Lo haces en tu casa, sale todo y Cuando cuando las hacemos sale todo y si lo querés no... hacer en el club te quedás sin wifi, no te entra el software. Sí, me figura tildado el Zoom justamente. Ahí se ve perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco del tema que, como mencionaste vos, Pablo, es el proyecto de la Selección Nacional de Paraguay Sub-20, preparativo para el Sudamericano de Venezuela y posterior Mundial de Chile. Antes que nada, bueno, presentarme un poco para los que no me conocen. Soy Martín Paolo Rosso, tengo 39 años, profesor nacional de Educación Física, preparador físico de fútbol de APEFA y licenciado en alto rendimiento deportivo en la Universidad Nacional de Lomas. Me tocó empezar de bastante chico, gracias a Dios. A veces nos tocan cosas de la nada, sin esperarlo. Yo estaba casi terminando el profesorado o recién, y ya por un profe de acá del barrio, Osvaldo Conte, que una gran persona, me llevó a las inferiores de Atlanta. Ahí tuve la suerte de estar primero en una quinta división, que paradójicamente el primer año nos tocó salir campeones y después en la reserva para terminar con un interinato. Y ya el otro año, de la mano del gran Tano Pacini, entrenador que compartimos, que vos también trabajaste muchos años, también una persona que adoro, ya me tocó estar en un plantel profesional, era chico, creo que tenía 23 años, 24 años, y bueno, ahí ya inicié la carrera con él, estuve en el 2014 y en el 2015 en italiano. Después estuve en Deportivo Merlo en el 2015, que también nos tocó descender, ¿viste? No hay que contar nunca las buenas, solamente. Creo que tenemos más mala que buena. Y ya en el 2016 también me tocó, que fue el último trabajo mío en el fútbol argentino, el Club Deportivo Español. De ahí me toca mi primera vez una selección, la selección de Paraguay Sub-17, con Gustavo Morinigo como entrenador, y un proceso que duró 4 años. Me tocó trabajar con la Sub-17, Sudamericano y Mundial.
me tocó trabajar con la sub-20, solo sudamericano, no tuvimos la suerte de clasificar al Mundial, pero tuve, creo que fue un honor para mí, internar un año en selección mayor como único profe. Era chico, me tocó, tuve que adaptar, tuve que ir y creo que fue una de las experiencias que más me marcó porque tener esa clase de jugador te van levantando la vara en cuanto a lo que uno tiene que prepararse. Ahí en el 2020, que fue bueno, cuando empezó la pandemia, me tocó salir de las elecciones y en el 2021 nos fuimos al Curitiba de Brasil. Club que para mí fue especial porque no me desarrollé en el área de la preparación física, sino que estuve más en una asistente técnico de Gustavo, no fui, no estaba dentro del área esa, estaba en otro tipo de tareas, lo cual también agradezco porque me enriqueció. Fue un lugar en el que me enriqueció en la ayuda para lo que vino posteriormente y después ya en el 2022, 2023, que para mí fue una experiencia maravillosa, que fui, bueno, el preparador físico principal de Ceará y después de Avaí, dos clubes que también le tengo un cariño enorme. Ceará también me tocó ganar dos títulos y me tocó conocer desde adentro lo que es uno de los grandes clubes de Brasil, por gente, por historia, por todo. Y después de Avaí, en el 2023, me tocó en el 2024 volver a la selección sub-20 de Paraguay, que es un proceso que dura hasta la actualidad, en el cual, bueno, tuvimos la posibilidad a través de un sudamericano y un mundial de la mano de Antolín Alcaraz, el entrenador. Así que, bueno, eso fue un poco el camino que hice. Eh, la verdad que me tocó pasar por el ascenso, me tocó pasar por inferiores, me tocó salir del área nuestra, me tocó ir a clubes grandes de Brasil, me tocó, creo que eso es un poco lo que nos va dando la mano a los profes argentinos, ¿no? Que nos vamos haciendo con lo que tenemos. Totalmente. Martín, tengo una pregunta. Ahí que, bueno, un poco que estabas hablando, ¿no? En este caso, el fútbol argentino, el ascenso, donde en nuestro país, ¿no? Hay clubes de ascenso con muchas cosas muy buenas, con muchas variables importantes, y hay, lógicamente, clubes del ascenso donde todo se hace cuesta arriba. Tuviste la posibilidad de pasar en dos etapas por las elecciones, que bueno, ahora obviamente el hilo de nuestra charla se va a abocar a eso, y tuviste la posibilidad también de estar en un país tan futbolero como el brasilero. A grandes rasgos, ¿qué diferencias notaste entre el jugador, en este caso del ascenso argentino, entre el jugador juvenil de selección o la etapa que tuviste también con la mayor y el jugador brasilero? Desde la riqueza técnica, de la parte condicional, de fuerza, desde entrenabilidad, desde cultura de entrenamiento y demás. No, desde la parte condicional, yo creo que los tres tienen lo suyo. Sí creo que hay una ventaja a favor del brasilero, pero no desde ellos, no desde el jugador, sino que el jugador del ascenso brasilero o los clubes de segunda o hasta incluso de tercera división de Brasil tienen una estructura que los clubes de acá de segunda división en Argentina no tenemos. Entonces creo que tiene un poco más de herramientas y de armas el jugador brasilero. Pero el jugador argentino lo equipara muchísimo con la entrega diaria, con la competitividad, con las ganas, con la voluntad de crecer, mucho más predispuesto en un montón de cuestiones, a un montón de trabajo. La diferencia está nosotros por ahí desde la competitividad que tenemos, ellos tienen una gran riqueza técnica. El fútbol brasilero, no digo que el argentino no, ni el paraguayo, pero el fútbol argentino tiene el brasilero tiene la particularidad que un jugador de segunda división te salta a Europa o a un grande de primera jugando un buen estadual. Capaz al jugador argentino se le hace más largo ese camino de salto de categorías, pero en condiciones de entrenabilidad, lo mismo que el paraguayo. El paraguayo tiene una entrega y entrena fuerte, entrena muy bien, mejoró muchísimo en cuanto al profesionalismo fuera de campo. Yo creo que los dos tienen un plus por ahí desde la forma y desde lo mental que tienen, digamos. Y el brasilero tiene otras cuestiones que por ahí ya les
abunden y le son natas. Es complicado verlos contentos si tienen que hacer alguna vez algún intermitente o alguna pasada. Ellos quieren la pelotita todo el día y bueno, se van adaptando también porque hoy las tendencias van cambiando y muchos vuelven de Europa. A mí me pasó en Ceará que tenía jugadores que habían vuelto de Inglaterra, del Liverpool, y ya se les comentaba que allá trabajaban con pasadas. Entonces el jugador brasileño ya si quiere crecer empieza a mirar de una manera distinta. Tenés el brasilero, yo digo que tenés los tres extremos. Tenés el que nosotros conocemos, que le gusta todo y la pelotita nada más, y tenés también el que es muy profesional y se cuida muchísimo a la hora de entrenar, y tenés hasta los famosos atletas de Cristo que son por otro lado. El fútbol brasilero como que es muy, muy abarcativo, pero tiene una estructura y una organización y un todo que es admirable. Bueno, mira, justo con lo que son las casualidades, ¿no? Hoy en el entrenamiento nuestro se sumó un chico que había ido a préstamo a la segunda de Brasil, tuvo todo este año 2025, 2025, bien digo, jugando en la segunda. Y hablando un poco con él, nada, lo que me decía era, bueno, yo pensé que cuando llegué a inicio de este año iba a ir a una segunda división de Brasil y le iba a pasar más o menos bien por el ritmo que uno traía acá, y me dice, nada, recontra competitivo los tipos, desde inicio los ronditos de por ahí lo que estamos acostumbrados nosotros, esos rondos o esos locos más por ahí recreativos, dice allá, ya de La inicio cara de perro. es a cara de perro, a ganar. Bueno, me decía esto que estás comentando vos, ¿no? El tema de la parte Para ellos condicional es muy, para nosotros fue una sorpresa cuando en aquel momento por ahí desciende algún grande, River, Central. Para ellos es corriente. más Fortaleza natural. hace un año jugó la final de la Sudamericana, hoy le tocó descender a Total, segunda. total. Eh, es muy competitivo el campeonato brasileño. Eso, y la competencia, y me marcaba, bueno, obviamente eso, ¿no? La cantidad de partidos que tienen por el estadual, el paulista y demás. Y bueno, un equipo por ahí de segunda. Él estaba en un equipo de segunda línea, si se quiere. Pero un equipo de segunda o de tercera te juega contra el de primera en su Te estadio y compite. juega, claro, y te compite, y te compite. Y no solo eso, un detalle que no es menor, que yo gracias a Dios lo aprendí mucho, sobre todo en Ceará, los viajes. A nosotros por ahí nos tocaba ir a jugar con Juventude y eran 7 horas de avión, más 2 horas y media de micro, jugar, volver, y a los 3 días estar jugando de vuelta. O nos tocó ir a clubes tombense, que eran 6 horas de micro, más un vuelo a Río de Janeiro. Eh, Claro, Cuando claro. los clubes por ahí que están más en el nordeste, como se hará, los viajes se hace Son complicado. más complejos, claro. De la Y parte aparte, geográfica. no solo eso, tiene bastantes torneos, tiene la Copa de Brasil, que todos los clubes le dan muchísima importancia, tiene el Brasileirao y tiene los estaduales. Pero los clubes del Nordeste tienen también la Copa de Nordeste. O sea que ya a diferencia por ahí de, en mi caso, Curitiba o Avaí, ya tenés una Copa del Nordeste más. O sea, tenés un Claro. campeonato más que Un jugar. torneo más. Claro. Un torneo más. Y es un torneo más que a veces uno dice, pero es la Copa Nordeste, pero si vos mirás los clubes, te lo juega Bahía, lo juegas por Recife, lo jugaba Ceará, lo jugaba Fortaleza, lo jugaba Victoria, Sí, sí, todo clubes con equipo nombre. Clubes con nombre muy y una vez competitivo. que, una vez que está compitiendo lo querés ganar y es así. Y por A nosotros nos eso, tocó la suerte de ganar ese, una Copa Nordeste que la verdad que fue increíble, la tercera en la historia de Ceará. bueno, y por eso también aparte terminan jugando 60, 70 y pico de partidos anuales. Sí. Y a mí me ha tocado un calendario de 3 partidos en 6 días. Por eso, por eso. Es competir, recuperar, competir, recuperar, competir, recuperar. Sí, sí. Individualizar bien las cargas, 7 ventanas de transferencia en el año, entonces te llega uno en cualquier momento y se te va otro en cualquier momento. Eh, Aberturas todo el tiempo de los libros de pase. La verdad que y muy bien organizado, ya hace muchos años, todo diciembre, todo el mundo de vacaciones, listo, el 20 de enero ya están jugándose los estaduales. Bueno, eso desde la parte de Organizativo. organización, claro, organizativa y planificación, en este caso nuestra, de los profes, pero para todos, ¿no? Hasta de organización, digo, estadual o liga, obviamente que eso también es una ventaja. Y aparte también es un arma que vos la tenés que mirar con mucho cuidado los estaduales, porque generalmente los equipos grandes estás obligado a ganar. Entonces vos por ahí perdés un estadual o perdés un partido con un equipo que por ahí no es de tu nivel y a vos te cuesta el puesto de trabajo. Total.
total. Entonces, sí, sí, y si ganás no pasa nada, es lo que correspondía. Es lo que, claro, es lo que tenés que hacer. Es un lindo fútbol, lindo fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, Martín, vamos, si te parece, meterle de lleno ya a la presentación del proceso de selección. Sí, quería mencionar, como siempre digo, nosotros somos herramientas de los entrenadores. El cuerpo técnico en este caso estaba encabezado por Antonina Alcaraz y el asistente técnico Teto Cristaldo, yo como profe, Joel Sayas es el entrenador de arqueros y Ariel Machuca es nuestro videoanalista. Somos los cinco los que llevamos a cabo este proceso de un año y pico. Antes que nada, más o menos para que se vaya entendiendo, porque el trabajo en selección es muy distinto a lo que es el día a día en un club. Nosotros, bueno, el presidente nuestro, que es Robert Harrison, que es, la verdad es para destacar el apoyo que tenemos y la gran inversión que está haciendo con respecto al fútbol juvenil y el crecimiento que el fútbol juvenil de Paraguay está teniendo. Eh, Creo que ya pasó la etapa en la que solo Paraguay iba a estar A, presente. a ver qué Hoy, pasaba. claro, hoy compite y en el último 2 años prácticamente campeón sudamericano sub-15, campeón preolímpico sub-23, subcampeón sudamericano después de otra categoría, mundialista en todas las categorías, diploma de honor en las Olimpiadas que pierde en tiempo extra en semifinales. Bueno, nosotros perdemos en el mundial, faltando un minuto para los penales, después podíamos estar en cuartos fácilmente. Ya cambió eso, la estructura creció mucho y eso, bueno, gracias al apoyo que tenemos desde arriba. Nuestro director deportivo es Justo Villar. Ahí tenemos la coordinación de selecciones juveniles y estamos trabajando casi con 5 categorías. Tenemos una sub-13 armada, una sub-15, una sub-17 y una sub-20 que no cortan proceso, pero a la vez vamos intercalando los preparativos de lo que es una sub-16 y una sub-18. Eh, y después, que no es algo menor, y no sé si lo tiene alguna asociación, y es algo que es para destacar y para aplaudir, en base a la problemática cultural del país, el proyecto Cardiff. Bueno, El proyecto, ahí Martín, a ver, justo que lo nombraste, ¿no? Eh, el proyecto Cardiff, me interesaría que hagas mucho hincapié, porque nada, yo lo he escuchado obviamente en varias situaciones, y me gustaría, que la verdad, bueno, para el que no lo conoce, para el que no sabe qué es el proyecto Cardiff, porque es algo, la verdad, que bastante, bastante envidiable para la gente que estamos en el fútbol, sobre todo a nivel del proyecto. sí, lo del proyecto Cardiff es de la siguiente manera. Eh, Debido a la problemática con los campos deportivos que tenía ciertos clubes, incluso de primera división. Para ser concretos, hay 4 o 5 clubes de primera división que tienen su complejo deportivo para que trabajen las inferiores. La federación armó una estructura de primer nivel, es de la federación, pago por la federación, de canchas y gimnasios, donde la federación se lo otorga a las inferiores de determinados clubes. Obviamente, los clubes grandes, Olimpia, Cerro, que ahora Cerro, por ejemplo, viene también de ganar su primer torneo internacional, de la mano está Juan Cruz Anselmi, están haciendo un trabajo impresionante abajo. eh, no lo usan, no lo usa Libertad, que tiene su propio predio, no lo usa Guaraní. Pero Pero había, eso es por decisiones de los clubes que tienen su espacio deportivo. sí, y porque también la federación para apostar el crecimiento en la cantidad de jugadores, se los da a los que estaban más complicados con esos ítems. Y el proyecto está bajo la dirección del profesor Javier Valdecantos, donde no solo se utiliza la estructura y las instalaciones, sino que también la metodología de trabajo a desarrollarse. Entonces, en este caso particular, en la sub-20, que vamos a hablar ahora, no son jugadores salidos del proyecto Cardiff por una cuestión de edad. Básicamente que solo por eso. Y que son jugadores de primera. Ahora, en el resto de la categoría ya es más convocables muchos jugadores donde se abre el abanico y donde vos lo recibís
mejor preparado físicamente, técnicamente, con mejor morfología. Es un crecimiento general al fútbol paraguayo, no solo desde lo estructural, que es una inversión enorme de la federación, sino también desde en las condiciones que nosotros recibimos a los jugadores de fútbol. Y que se va a ver a largo plazo ese crecimiento. Total, totalmente. Esto, Martín, por ejemplo, a partir, bueno, vos recién lo nombraste, ¿no? Los chicos de 17, 18, 16 años, pero ¿cuánto hace que está este proyecto eh, neto, ya, o sea, trabajándose neto, con los chicos de qué edad particularmente? ¿Y hace Y la cuánto? primera camada que estamos agarrando que vienen son las 2008-2009, donde ya se nota una gran diferencia. Obviamente que no individualizamos casos, pero sí en lo general. En lo general ya hay mucha diferencia en la preparación y en la formación con los que esos juveniles los recibimos. Total. Recibimos jugadores mejor preparados física, técnica, mentalmente, todo. Totalmente. A ver, es un proyecto, a ver, puede ser lógicamente que haya gente que no sabe lo que es el proyecto Cargill, pero eh, es un proyecto realmente envidiable lo que ha hecho la federación. No lo conozco, obviamente, pero algunas Es una fotos o inversión muy grande también, porque estamos hablando de no mínimo, creo que son 16 canchas o 10 canchas, no recuerdo bien, Claro, y gimnasios claro. para cada uno de los clubes, no que se comparte un gimnasio Claro, todos los... eso, tremendo, tremendo. Pensá vos un club determinado que no tiene predio, que un día al otro tenga una cancha a nivel elite, un gimnasio a nivel elite, y lógicamente eso en un proceso de 2, 3, 4, 5 años, obviamente que eso, el reflejo se va a ver. Y una supervisación también metodológica, muy completo, muy completo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que es muy Quizás envidiable. quizás en esta 20 puntual, al ser todos jugadores de primera y por edad no pasaron por Cardiff, pero ya lo estamos viendo en las nuevas camadas que estamos agarrando. Claro, totalmente, totalmente. Este proceso de selección, nosotros tuvimos 6 fases. Contamos con la particularidad también, Paraguay es un medio bastante especial en el que eh, esta 20 tenía algún que otro jugador de juvenil, algún que otro jugador de reserva, algún jugador de primera titular en primera y algún jugador que entrenaba en primera y no jugaba en ningún lado. Entonces el proceso de búsqueda de la formación de esto fue bastante desparejo. Más complejo. Quizás teníamos jugadores que eran titular en primera y teníamos otro que ni siquiera habían entrenado nunca en primera o que entrenaban en primera pero no jugaban en ninguna categoría. Entonces fue como el proceso de equiparar. Siempre nos guiamos por la observación y el seguimiento, muchos microciclos de entrenamiento. Y acá empezamos con partidos internacionales y un torneo internacional en el cual no llevamos a los jugadores de primera ni llevamos a los del exterior, solamente lo del medio local. Fue como la primera fase de un filtro. Después empezamos a agregar los jugadores de la reserva y de la primera. Después empezamos a agregar los jugadores que teníamos en el exterior. Teníamos jugadores en España, teníamos jugadores en Brasil y teníamos jugadores en Argentina. Y no es de destacar, no es algo menor que destacar. En Argentina hay casi una comunidad de 3.700.000 paraguayos. Y el último censo en Paraguay dio algo más de 7 millones. O sea que casi hay un 50% de población paraguaya acá de lo que hay allá. Claro, un montón, un montón. Y hay muchísimos jugadores, no solo que nacieron en Paraguay y vinieron a los 2, a los 3, a los 5, a los 11 años, sino que hay muchos que sus padres vinieron para acá y nacieron acá. Entonces, y también en la particularidad de que hay muchos hijos de jugadores, y vos sabés cómo es la vida del jugador, que por ahí jugó en Inglaterra y le nació el hijo en Inglaterra, jugó en... Entonces había que hacer un rastreo importante. Después pasamos a una fase 4 que fue la de ya ir confeccionando un plantel de 35, 37 jugadores previos al sudamericano. Y ahí ya una selección de lista, una planificación de una pretemporada. ¿Qué pasó? Hasta ahí nosotros trabajábamos lunes, martes y miércoles y por estatuto el jugador vuelve al club. Ahora, los que jugaban en primera, vos no lo podés convocar todo lunes, martes y miércoles porque el técnico de primera lógicamente lo necesita para el partido del fin de semana. Entonces, solo lo podíamos tener en las fechas FIFAs. Entonces también metíamos microciclos más largos en la fecha FIFA, donde tratábamos de jugar amistosos. Hemos jugado amistosos con Venezuela, con Rusia,
con Argentina, con Bolivia. Antes del sudamericano creo que teníamos un mapeo de 17 amistosos jugados, lo cual fue un volumen alto también con Uruguay. Eso te iba a decir, buena cantidad, ¿eh? Buena cantidad de Buena preparación. cantidad ante un sudamericano, muy buena cantidad ante un sudamericano, realmente. Y después, los sudamericanos son un campeonato que tiene una particularidad especial. Nosotros nos tocó jugar 9 partidos en 27 días, si no recuerdo mal. Y nos tocó jugar por ahí una fase decisiva ya en la primera ronda, lunes, miércoles y viernes. Entonces, es como que es bastante especial, donde vos contás con 23 jugadores. De ahí, las selecciones catapultan mucho a los jugadores. Entonces, del sudamericano al mundial que hay 7 meses, pasan un montón de cosas. Jugadores que son transferidos, jugadores con los que ya no los puedes contar porque son convocados y son titulares en selección mayor, jugadores que son transferidos a Europa y ya los clubes de Europa no te lo prestan. Entonces, vos entrás otra vez en la rueda de empezar a seguir jugadores y de empezar a ver qué se le puede agregar a esa camada porque también vas a perder. Y después, previo al Mundial, tuvimos ya un plantel armado con algunos cambios. Le dimos posibilidad también a jugadores que considerábamos que estaban muy bien, que son hasta más chicos, tienen nuevos procesos sub-20 por delante. Eh, Nosotros nos abocamos mucho en hacer una buena pretemporada donde los jugadores se quedan con nosotros desde el 1 de diciembre, los sudamericanos son el 23 de enero, y donde en el Mundial no tuvimos tanto tiempo, pero gracias a la colaboración de los clubes tuvimos 2 o 3 semanas antes. Ahí los procesos, mucho acompañamiento y control y monitoreo del jugador, porque hay una cuestión cultural con el tema de la alimentación, que estamos paso a paso educándolos, formando deportistas con mejor composición morfológicamente, hablando desde más chicos. Bueno, eso, a ver, creo, ¿no? Corregime si no es así, pero obviamente es todo un proceso y cuanto más chico se agarre esa cultura o ese cambio de hábito, imagino que mucho mejor. Y te pregunto, eh, ¿cómo es la relación, si se quiere, en este caso con los clubes, caso particularmente el tuyo, de la parte con los profes de los jugadores que convocan en esas fechas tan complejas, ¿no? 1 de diciembre, esos 2 meses o ese mes y pico que están con ustedes, te pasan información, pedís vos algo en particular, tenés un diálogo abierto, el profe se pone a disposición todas las tareas que realizan para saber cargas, para saber particularidades, para saber dónde apuntar, porque a ver, por ahí me pongo yo en el lugar de los clubes, nosotros a los chicos los tenemos casi todos los días y me pongo en el lugar selección, por ahí, en un proceso de un microciclo o en un proceso de un mes y medio, obviamente también tiene sus particularidades. Entonces, te pregunto, ¿cómo es esa relación con los clubes y en caso particular con los profes? En mi caso me pasó, era único profe, tuve una excelente relación con todos los clubes a los cuales hablaba directamente con los preparadores físicos, con los coordinadores y en algunos casos hasta con los gerentes de los clubes, donde entendimos y nos pusimos de acuerdo que por el bien de todos, brindarle lo mejor al jugador. Si el jugador estaba bien, ganaba la selección, ganaba el club. A veces hay, che, pero te lo llevas y yo lo necesito el fin de... Pasa, porque estamos en fútbol y pasa, pero sobre todo en los jugadores con los cuales teníamos algún trabajo puntual que hacer, la buena comunicación, el control y el seguimiento de la carga, el monitoreo de los minutos jugados, de las acciones, ponernos de acuerdo. Hasta en algunos casos eran unas acciones de trabajo conjunto. Pablo, mirá, jugó 90, te lo devuelvo hoy. Fíjate si viene con esto, aquello. Yo sé que vos mañana por ahí tenés tu trabajo, pero capaz estaría bueno si puede recuperar. O a la inversa, cuando yo te lo recibía, Pablo, ¿cómo me lo mandás? Y la verdad que te lo mando tocado acá, fíjate Claro, que. Entonces, era una cuestión en conjunto donde sí llevaba mucho trabajo porque era individualizar sobre cada uno de los 30 y pico jugadores claro, convocados. claro. ¿Y qué pasa? A diferencia de la Liga Argentina, en Paraguay, la reserva capaz jugaba el jueves y ese mismo chico capaz te jugaba el sábado en las juveniles y vos lo recibías el lunes con 180 minutos en 4 días. Entonces ya el lunes mucho no podías hacer con él, pero a la vez capaz recibías uno que había ido al banco de primera hacia 4 partidos y no entraba, entonces su ritmo era diferente. Y había otro que
jugaba de suplente en reserva y venía con 10 minutos una vez por semana. Entonces, fue un trabajo bastante de equiparar las cargas. Y Bien. se hizo en conjunto, con cada uno de los clubes, con cada uno de los profes, con cada uno de los jugadores. Bueno, eso, ¿no? Poner el jugador y selección en este caso por encima y sacar egos. Sí, sí. Y aparte, muy buena también la predisposición con el tema de los controles, evaluaciones de fuerza, mediciones nutricionales. Se trabajó muy bien en conjunto con ellos. Por eso creo que el éxito que tuvo esta camada, es un poco del fútbol paraguayo y no solamente porque es un poco de todo. Está bien, los clubes también valorizan a sus jugadores en la selección. Si el jugador rinde en un mundial, el club también sale ganando. Es todo un darnos la mano entre todos y trabajar en conjunto dejando ciertos egos de lado. Totalmente. Un círculo que si se trabaja bien en conjunto le cierra todo, la verdad. Totalmente. Y lo que creamos el departamento de alta performance, donde nucleábamos todas las áreas, el médico, la kinesiología, la fisiología, el departamento nutricional, la neurociencia y la psicología. Eh, Y en base a eso, cada una de las áreas, sobre todo el departamento médico, la preparación física, la psicología y algo de la fisiología, también no solo trabajábamos puertas adentro con lo nuestro, sino también en el interrelacionamiento con los clubes. Si veíamos algún caso puntual de algún jugador, el psicólogo se ponía en contacto con el psicólogo del club. Y es una edad que es un poco especial, porque el chico por ahí hoy te juega un mundial y después desaparece el mapa del fútbol, o algunos que estaban bajoñados porque peleaban el puesto en la selección. Yo no debuté en primera y mi compañero ya es titular en su equipo en primera. Totalmente. Es una edad que como que hay muchas variables y también mucha muñeca a la hora de llevarlo. Y en Paraguay también hay una ley que hace que cada jugador, 2018 creo que es este año y 2007, 2008 y 2007, tienen que empezar o tener tantos minutos en primera un jugador de Minutos en esa primera, capacidad. claro, claro. Claro. Entonces, vos también te pones en lugar del club. Yo te convoco a vos, pero vos sos el jugador que el club usa. Che, me lo sacan el domingo. Y fue una preparación también un poco desde todas las áreas, porque ese jugador casi nunca completa el partido. Eh, entonces, bueno, es un poco un núcleo de alta performance entre todos. Una Bien. vez que ya los jugadores los contábamos nosotros, los teníamos nosotros, eh, a diferencia de lo que por ahí pasa en otras selecciones, que son grandes potencias, donde vos tenés variedad de jugadores para elegir, por ahí nosotros en X puesto no había tanta variedad, entonces pusimos como objetivo, primero, reducir al mínimo el riesgo de la lesión del jugador de fútbol. Ese fue el primer objetivo que nos pusimos. Y después, potenciar al máximo el rendimiento físico del jugador. Pero el primero nuestro era, vamos a reducir al mínimo el riesgo. Lo que De hecho, tenemos, lo que tenemos, cuidarlo. lo que tenemos lo cuidamos, porque por ahí no tenemos cuatro número 9 goleadores. Tenemos uno o dos. Y a veces eso cuesta. Y cuesta también ponerse de acuerdo con los clubes. Porque en definitiva los clubes son los dueños de los jugadores, son quienes les pagan su salario. La selección no. Entonces fue un proceso en el que partimos de esa base, en el cual nos enorgullece mucho, porque fuimos una selección que en un año, casi 2 años de trabajo, un poco más, año 8 meses, no tuvimos ninguna lesión muscular. Y eso también se dio al buen vínculo que se dio en el relacionamiento del monitoreo de la carga con los clubes. Pero bueno, pero bueno eso. Basábamos la metodología con el entrenador a la cabeza, basábamos la metodología con el entrenador a la... ¿Se escucha, Pablo? Perfecto, perfecto. Basábamos la metodología con el entrenador a la cabeza en una persona que la verdad que está muy preparada, en algo que es básico hoy en el fútbol, que arrancábamos con ejercicios preparatorios generales, después pasábamos a lo específico, entrenábamos bien los sistemas fisiológicos que se encuentran en el evento, pero partiendo desde lo base, que la diferencia con la selección mayor es el grado de formación con el que vos recibiste al jugador. Claro, El claro, jugador de la claro. selección mayor, si bien vos también tenés poco tiempo, viene con otro nivel y con otra inteligencia de juego y con otra mentalidad donde uno llega, se le explica dos, tres cosas, saben todo lo que tiene que hacer. Acá era formar ese futuro. Nosotros estamos en la etapa final de la formación
donde el trabajo nuestro, más allá de lo que nos va a dar de los resultados deportivos, es ver en el futuro esta camada en selección mayor, o el 80% o el 70% de la camada. Después, creo que otro de los puntos fuertes que tuvimos fue la planificación. Fuimos un grupo de trabajo con mucha planificación de todo. De hecho, ahora ya tenemos planificado todo el próximo año. Donde en esa planificación había mucho juego de muchas variantes de situaciones. Por ejemplo, acá el lunes 5, 6 y 7 entrenábamos con jugadores de reserva o juveniles que juegan en Paraguay, solamente. Pero el 19, el 20, el 21 y el 22 armamos un microciclo en la Argentina con todos los jugadores paraguayos convocables. Entonces trabajábamos acá con los paraguayos de Argentina, que trabajamos en el predio de Defensa y Justicia. Y después, a la vez, teníamos que ir a ver partidos de reserva en los días de semana, mirábamos partidos de primera los sábados. Al no haber fecha FIFA, no podíamos convocar a los jugadores de primera. Y quizás de los convocados de reserva y juveniles para nosotros, saber que sacábamos dos jugadores ya valía la pena el proceso. Quizás por ahí no tenían la posibilidad del que juega en primera por una cuestión normal, pero de hecho terminamos llevando al Mundial dos jugadores que todavía no debutaron en primera, pero los sacamos de esos procesos y terminaron rindiendo muy bien en el Mundial. Y después, fue una pretemporada no, una planificación de lo que fue previo a lo que fue el Mundial, donde ya sí, ahí el jugador ya no se lo devuelves al club. Lo agarramos nosotros el 1 de septiembre y se quedó con nosotros hasta que finalizó el Mundial. No hubo devolución. Ahí ya, Entonces ahí ya pura ahí y ya tenían exclusivamente jugadores que eran nuestros. la totalidad del plantel, ya estaba desde esa Después, cuando fecha. entrábamos en los microciclos, esto es, por ejemplo, lo que te mencionaba antes. Esto, vos en la planificación, nosotros siempre individualizábamos cargas y acá nos jugábamos la vida en un sudamericano. Entonces jugábamos un lunes, un miércoles y un viernes, 3 partidos en una semana. Ni siquiera una semana, son menos. Claro. ¿Y qué pasa ahí con los sudamericanos? Teníamos hasta 3 grupos de trabajo. Entonces, los que jugaron cierto porcentaje de minutos con Uruguay, y el martes obviamente van a recuperación, pero los que jugaron poco le tenés que hacer una cosa, y los que no jugaron le tenés que hacer otra, y los que ya no habían jugado antes, porque vos los vas a necesitar, porque el torneo solamente te deja tener 23 jugadores, de los cuales 3 son arqueros, tener 20 jugadores para un torneo de 9 partidos. Entonces, a mí me ha pasado en pleno sudamericano por ahí tener 4 turnos de entrenamiento, según lo que necesitaban individualmente cada uno de esos los muchachos. Tener que O armar el ajustar, entrenamiento para una o dos personas. total, ajustar ahí a la rajatabla. Claro, porque es el que después te va a salvar las papas o lo que fuese. Los sudamericanos son un torneo bastante bravo. Y esta fue, bueno, una semana previa al Mundial, donde ya habíamos cortado una mini pretemporada y donde a nosotros lo que nos pasó fue también que, no lo digo yo, lo dicen los números y los datos de los GPS, el ritmo de la liga en Paraguay es menos intenso y no es tan dinámico como otras ligas y nosotros necesitábamos crecer en intensidad, crecer en dinámica, crecer en velocidad, trabajos mucho más intensos, porque el ritmo internacional es otra cosa totalmente diferente. Y la liga nuestra local tenía intensidades de juego muy bajas, comparadas con la liga argentina, con la liga brasilera, con la liga colombiana, mismo Ecuador, Venezuela, tenían números. Y ni hablar de la disponibilidad de jugadores que traían de Europa. Hoy Colombia, que para mí es un gran sudamericano, tenía muchos jugadores en Europa y eso te marca la diferencia en las intensidades de juego dentro de un campeonato. Y eso, Después, Martín, esas intensidades o esa dinámica, ¿no? Que mencionabas, ¿cómo la fueron buscando más allá de los entrenamientos? y primero, siempre fuimos con Antonina a la cabeza, elegimos siempre jugar con selecciones que sean mejor. Vos para competir tenés que jugar con los mejores. Por más que te comas cachetazos o lo que sea. Él siempre lo dijo así y totalmente encolumnado atrás de él. De hecho, nosotros amistosos íbamos con Brasil, íbamos con Argentina. Bueno, no se desarrolló uno que teníamos con Italia, que
era subcampeona del mundo. No se desarrolló uno por cuestiones de ahí de papeles con Marruecos que estaba armado, que terminó siendo campeón del mundo, sub-20. Uno siempre buscamos esa medida y no la de ganar fácil con otro. Y eso también te elevaba la intensidad de juego. Y también en el diseño de tareas de lo que hacíamos en cada microciclo y en cada pretemporada y en cada ejercicio, donde a veces los días se hacían pesados, trabajábamos en triple turno o trabajábamos en triple turno a la mañana y una sesión extra en la tardecita por el tema del calor. Y a la vez muy de la mano con los informes que les mandábamos a los clubes. Este es un ejemplo de un informe para que el club sepa absolutamente todo lo que hacía, recibía todo detallado de manera sintética, recibía cada uno de los trabajos en espacio, tiempo, minuto, medidas, campo de juego, de cada uno de los días. Entonces, cuando vos recibías al jugador, ya el día previo tenías todo, y en este caso que había amistosos, con los minutos jugados de cada uno El de los tiempo de cada amistosos. uno. ¿Y cómo percibías vos, cómo percibían ustedes eh, esa dinámica en ese cambio quizás de metodología, de intensidades de dinámica con los partidos, con ese tipo de selecciones, con las tareas que programaban ustedes y demás? Y se notaba mucho la diferencia en el ahogo, en los volúmenes, en los tiempos, en lo que le costaba, pero era un proceso que había que hacerlo, sobre todo porque teníamos un plantel que no tenía muchos minutos sacando algunos casos, obviamente, ¿no? No teníamos muchos minutos de juego en primera. Teníamos muchos jugadores de primera, pero que entraban a los 15, que entraban en 20, que jugaban un partido y el otro iban al banco, que alternaban. No teníamos ese jugador, teníamos creo que uno o dos que había sido titular todo el campeonato en primera división, todos los minutos. Sí, por ahí abajo, pero estamos hablando de una selección que iba a jugar un sudamericano o un Eso, mundial, no es lo claro, mismo. es otro ritmo. El ritmo de primera te da otra velocidad, otra toma de decisión y si vos no lo tenés, Y después lo que hacíamos, aparte del informe que viste recién, le mandábamos el informe lógicamente de los GPS con absolutamente todo lo que tenga. Y párrafo aparte, que esto lo armábamos con el fisiólogo, párrafo aparte con el área de kinesiología, medíamos los niveles de fuerza de cada uno de los jugadores en aductores y en isquio. ¿Y por qué en aductores y en isquio? Porque junto con los kinesiólogos realizamos un estudio de los últimos sudamericanos en el cual veíamos que en todas las selecciones la mayor cantidad de dificultades musculares se daba en los aductores y en los isquios. Pero A también ver, está bueno eso, ¿eh? Pero ese dato que sacaron ustedes, que de selecciones juveniles y de particularmente de la selecciones juveniles, 20, estamos hablando de selecciones juveniles. solo particularmente de la 20. ¿Y a qué lo manifestaban eso? ¿A qué lo referían? Puede ser, ya muchos se juegan a intensidades altas y lo sufrían. Puede ser la continuidad con la que se juegan, jugar los tres. He tenido jugadores que han quedado destrozados, pero te jugaron 90, 90 y 90, jugaron tres partidos enteros en 6 días. Entonces, hasta he tenido jugadores que en el segundo partido por ahí los expulsaron a uno, me corrieron 14 kilómetros, Santi Puzo, que hoy estaba en Taller de Córdoba, me corrió 14 kilómetros en un partido y cuando llegó al vestuario se descompensó, lo tuvimos que llevar a ponerle suero, entró en shock, porque se juega muy seguido. Y la 20 ya tienen otras presiones, ya tienen otras cuestiones rondando. La cabeza del jugador está entre soy jugador de primera, soy jugador de juveniles, qué soy, por qué trabajo, de qué manera. No tienen una solvencia económica de poder invertir en ellos, en lo mejor lo están empezando a hacer, pero también son chicos que vienen con muchas carencias que tampoco pueden dejar de lado todo ese fasaje. Entonces, armábamos ese tema de evaluaciones, donde con eso les armábamos rutina individualizada que ellos seguían fuera del proceso de selección. Me escribían a mí, dale, siempre con la aprobación del club, siempre. La seguían Y también siempre con, dentro del proceso con el club, por ahí una supervisación de ustedes, pero también mientras estaban con sus claro, clubes. o por ejemplo, mismo me ha pasado el profe del club,
Martín va a jugar el domingo, ¿le podemos quitar el viernes? Sí, sacáselo, no hay drama. Pero por lo menos ganábamos estímulos en esa parte. Por ahí uno no los podía tener o no podía entrenar con ellos en el día a día, pero estabas monitoreando o estabas trabajando en conjunto con el club o con el jugador para fortalecer ciertas partes, mismo desde el área nutricional. Y cuando hablamos de las evaluaciones físicas, realizamos una pirámide donde les dábamos mucha importancia en ese orden y a veces había que elegir. No siempre con todo podíamos aplicar todo. Eh, Empezábamos lógicamente con las evaluaciones nutricionales y la composición corporal, después pasábamos a las evaluaciones de fuerza, que ahora después están detalladas. Hicimos una historia de cada uno de los jugadores posiblemente convocados con el fisiólogo y con uno de los kinesiólogos, eh, tanto para el sudamericano como el mundial, de su historial lesivo y de la patología previa que el jugador arrastraba en su club o en su camino. Armábamos preventivo individualizado donde educábamos al jugador y él lo tenía que realizar, esté o no con nosotros, y nosotros lo incluíamos en la planificación. Había un día en la planificación que decía preventivo individualizado, el jugador iba a una ficha, agarraba su ficha, Pablo Rótolo, tal cosa. Sabían que cada uno tenía 15, 20 minutos para hacer cada uno lo que dice en esa ficha. Y después teníamos evaluaciones individuales del momento del jugador, lo que te hablaba antes. Este titular en primera juega todos los partidos, este hace 5 fechas que no entra, este juega en reserva, este juega en juveniles, este no juega a ningún lado, este solo entrena en primera, no lo convocaron a ningún partido en todo el año, pero para la 20 no sirve. Individualizábamos cargas en cada sesión, en cada microciclo, en cada tarea, con cada uno de ellos. Y después, por último, le incorporamos los controles de hidratación y los educadores del sueño. Cuando hablamos de las evaluaciones físicas, con las VAL, medíamos, bueno, lo que te dije recién, el test para los isquios y para aductor y abductor. Obviamente, en base a lo que te había comentado, que vimos que eran los músculos que más sufrían todas las selecciones a lo largo de los últimos 5 sudamericanos sub-20, decidimos atacar eso de antemano. Y después, para tener ideas sobre su rendimiento físico, usábamos un test de los niveles de potencia y después el CMJ, que ya lo hace todo el mundo, lo usábamos como indicador de fatiga neuromuscular. Y en lo que hablábamos antes por ahí un poco, vos Pablo me decía, mirá que te lo llevo con tanta carga, entonces al otro día ya le metíamos un CNJ, teníamos una biblioteca de datos de cada uno de los posibles convocados con sus números, con sus valores, entonces ahí ya sabíamos qué carga aplicarle a ese jugador. Entonces por ahí generalmente los lunes éramos los que más complicados teníamos porque de las convocados podían trabajar 8, 9, Claro. aparte de las diferencias de que uno jugó el viernes, el otro jugó el domingo, el otro jugó el jueves, el otro jugó el sábado, jugó miércoles y sábado. Entonces había jugadores que capaz hacían hasta, se les dosificaba hasta la cantidad de bloques del reducido. No es, sí, Pablo, vos haces el reducido y salí en la otra tarea. No, del reducido hace dos y de la otra tarea capaz hace uno o toda. No es que sacábamos por tarea, sino que dosificábamos según la necesidad de los entrenadores, tanto de Antolín como de Teto, de la importancia de la tarea de la sesión, dosificábamos el minutaje y el volumen recorrido de cada uno. Bien. Y después realizábamos una planilla en la cual, de la forma en que recibíamos el jugador, y ahí teníamos todo, los pliegues de grasa inicial, cómo lo devolvíamos. El actual es siempre cómo la selección los devolvía a los clubes. Los porcentajes de grasa inicial y actual, el porcentaje de masa muscular, el inicial y el actual, y tomábamos la medida de las evaluaciones, donde sacábamos un parámetro, veíamos quién estaba en déficit, a dónde lo habíamos llevado y los desbalances. La fuerza en Newton, tanto de derecha como izquierda, y la fuerza reactiva. Y armábamos el preventivo en base a la necesidad del jugador y se llevaba con esta planilla el preventivo. Entonces, por ejemplo, le decíamos, bueno, aconsejable disminuir el desbalance muscular a menos de 8%, a menos de Bien. 5%. Bien. Y lo Eh, íbamos llevando esta, de esa esta manera. ficha, esta Y en ficha, muchos Mar- casos fue muy productivo. esta ficha, por ejemplo, es cuando a No te vos te escucho, Pablo. llegaba. Ahora sí. ¿Me escuchás ahí? Esta ficha, por ejemplo, es cuando te llegaba el jugador pre-citación y cómo lo devuelven ustedes. Y bueno, que ahí Sí. lo dijiste, te iba a preguntar, creo que te manifestaste un 8%. ¿Qué corte de diferencia porcentual
Hacen lateral contra lateral, pero creo que habías hablado de un 8%. Abajo del 5% nosotros en los desbalances que queríamos que estén todos. Estamos hablando de desbalance muscular. Lo que hicimos con los valores de fuerza, ve que por ejemplo, no sé, en el isquio tenemos un déficit que después lo llevamos a actual, en base a la base de datos que tenemos con el kinesiólogo, con los kinesiólogos y con Jorge, que es el fisiólogo, y el intercambio que teníamos con otras selecciones, tratábamos de poner un promedio, un parámetro de todas las selecciones juveniles. Yo tenía una excelente relación con el profe de Argentina y una excelentísima con la gente de Brasil. De hecho, de la sub-20 de Brasil, trabajé con tres en Brasil, entonces intercambiábamos datos, lo mismo me pasaba con Venezuela, con Tato Palandela, entonces en base a lo que lo mismo me pasaba con Chile, en base a lo que recopilábamos de las diferentes selecciones, establecíamos un promedio de parámetros de los niveles de fuerza que nos íbamos a enfrentar. Bien, bien, clarísimo, clarísimo. Esto lo llevábamos a cabo, Pablo, en las convocatorias largas. Lógicamente era imposible llevarlo a cabo cuando teníamos microciclos cortos de 3 días. Claro, sí, 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 se entiende, sí. Sí, sí, porque obviamente el proceso también para llevarlo a cabo, obviamente en un microciclo de una semana es imposible. Era imposible. Y más si era una semana de fecha FIFA en la cual tenía 2 partidos. Porque siempre la prioridad se la damos al entrenador, que era el que menos tiempo tenía para trabajar sobre ello. Yo, Total. por ejemplo, encontré la ventana de arreglarme de esta manera. Llamaba al gerente de Guaraní, che, necesito esto, ¿cómo lo ves? Quédate tranquilo que lo vamos a mejorar. Me pasó con un jugador de un club grande que dejó de ser tenido en cuenta, casi no lo entrenaban, entonces le armábamos tarea para que entrene en el gimnasio después, porque a él ya no lo estaban llevando ni al gimnasio. Entonces, era poca la cantidad de sesiones que podíamos, no era poca, era una cantidad normal de selección, pero era mucho el trabajo que hacíamos post, fuera. Y siempre los entrenamientos matutinos teníamos lo partíamos en 3 partes. Teníamos 5 variantes de preentreno, que una era la fuerza, que era el espacio de trabajo y la optimización de la carga orientada a las diferentes variantes, ya sea estructural, explosiva, potenciación, posactivación, potencia. Y usábamos mucho sesiones completas o microdosis, porque el jugador que venía con siendo titular en primera y venía entrenando siempre en primera. Y bueno, eh, los niveles estaban bien, pero por ahí había alguno, como te mencioné de bien, que estábamos descuidados y como estábamos un poco preocupados con la velocidad y las intensidades, usábamos también los acelerómetros en una estación de fuerza explosiva para ir viendo más o menos la dinámica y la velocidad que íbamos teniendo en cada uno de los casos y los tenemos todos registrados. Sabíamos bien los volúmenes de cada uno y aparte adaptábamos a los momentos de cada uno. Y esto generalmente, por ahí los entrenos de fuerza los hacíamos en cualquier microciclo no con jugadores de primera. O ya en las pretemporadas previas a mundiales o sudamericanos, sí, ya eran abocados totalmente todos por igual. Y teníamos sesiones en gimnasio, en campo, bueno, ya lo normal por ahí de cualquier trabajo de fuerza en cualquiera de los profes. ¿Cómo hacíamos con las microdosis? Hacíamos cargas individualizadas, lógicamente, y tomábamos cuatro bagajes totalmente diferentes. El calendario competitivo, residuos del entrenamiento que habían quedado, las estrategias de planificación de ese jugador que estábamos en contacto con la selección y la dosis mínima efectiva que él podría abocar. Programación aguda crónica de la mano del fisiólogo, en contacto con los fisiólogos de los clubes. Mejorábamos el rendimiento post activación, la secuencia de entrenamientos que tenía ese jugador y lo concurrente que podíamos tener en su entrenamiento. Porque también nos pasaba que el jugador que no era tenido en cuenta en primera y jugaba el sábado el club y a la mañana lo hacía entrenar y capaz el pibe hacía 10 pasadas de 400. Entonces el lunes no llegaba y ya era diferente el trabajo. El aprendizaje motor, porque no era lo mismo de un jugador de juveniles que el que ya era titular en primera, ni hablar de los que recibíamos de Europa o los que llevábamos a Argentina. Los niveles de crecimiento y maduración, el desarrollo a largo plazo de ese y el riesgo de lesión y el retorno al juego en caso, porque hemos estado cortando clavo con jugadores que los tobillos, tuvimos algunos, tuvimos cruzados, no tuvimos musculares, pero tuvimos otros riesgos de lesión.
Y después, bueno, la individualización, la salud del rendimiento, la autonomía del jugador, el estado deportivo. Y aparte de todo eso, el nivel sociocultural y económico del jugador, porque había muchas variables entre todos los que eran diferentes. Eso, a ver, eso que acabas de decir, Para que no te escuche, Pablo. ¿ahí me escuchás? Sí, sí. Ahí está, eso que acabas de decir, ¿no? Lo sociocultural, lo socioeconómico, es algo que la verdad no muchos profes o en muchas estructuras se tienen en cuenta, ¿no? A veces se le piden cosas al jugador de alimentación, de exigencia física, desde la parte cognitiva y bueno, hay que tener también presente de dónde viene, qué formación tuvo, qué posibilidades tiene, ¿no? Es algo que también en el día a día, eso, más allá de la faceta nuestra como profe, de carga, del entrenador y demás, este tipo de cosas llamémoslo si se quiere, el factor humano, es algo, creo que determinante hoy en día. Es fundamental. Y más en esta edad, mucho más en esta edad, y mucho más en Paraguay se da una particularidad de mucha diferencia en todo, desde lo económico, desde lo social, desde lo intelectual, desde el nivel de maduración, desde todo. Después, otra de las variantes que utilizábamos mucho fue la estabilización, que nos centrábamos en patrones de movimiento universal, donde tenía baja carga física y influíamos sobre el control inconsciente de la rodilla, ejercicios que representaban la desaceleración, la rigidez del tobillo, aumentábamos el estímulo articular, mucho de atender a los bloqueos de cadera, ¿no? La contracción de los músculos alrededor de la pelvis, bueno, un poco de lo que era la estabilización en sí. Bueno, ahí estaba lo que te mencionaba antes, me tocó hacer parte de esta pretemporada con una bota y muleta. Y después teníamos tres áreas un poco más normales. Una para mí muy, muy importante, que era el preventivo individualizado. Teníamos el general, que bueno, ya lo basábamos en las lesiones y en las demandas físicas propias del deporte, más algunas activaciones especiales que le poníamos de acuerdo al día. Por ejemplo, el día que de velocidad, bueno, hacíamos mucha énfasis en la corrección de la técnica de carrera. Eh, el espacio individualizado, que era propio de cada jugador, que lo basábamos en las necesidades motrices, físicas y a tener en cuenta sobre el historial de lesiones y la falencia o déficit y los resultados de las evaluaciones y también cuestiones personales. Por ejemplo, teníamos un jugador que arrastraba muchos problemas en la zona de la espalda desde siempre hasta que entendimos que el chico era muy humilde y desde muy chico cargaba bolsas de material para ayudar en la construcción. Claro, Entonces armábamos un entrenamiento distinto para él. claro. Ahí está un Después, poco bueno, lo que las estábamos hablando acciones. recién. Acá estábamos, ahí está lo que estábamos hablando recién, ¿no? Entender también de dónde viene y qué hacía el pibe hace por ahí 2 años atrás. Tal cual, tal cual. O tenía caso de un pibe que estuvo a punto de quedar afuera y iba a lijar barco. Claro, sabe los brazos que tenía. Y la pasaba lijando barco para ganar unos mangos. Eh, y después teníamos las sesiones abocadas a recovery que las podíamos implementar en cualquier momento y hasta individualizadas. Por ahí todo el resto estaba haciendo fuerza y vos, Pablo, no haces recovery. A veces no se entendía mucho el porqué, pero educamos al plantel de tal forma de que sepan de que cada uno lo íbamos a buscar desde lo individual lo mejor. No es que porque uno era más importante que otro o no. Capaz vos venías de jugar durante todo el mesociclo, titular todos los partidos en reserva y todos los partidos juveniles. Bueno, listo, vení que hoy paramos la máquina. Y por ahí el de primera, que era titular en primera, decía, hey, yo estoy haciendo fuerza. Tuvimos que de educar y de concientizar al grupo para que el jugador, sabemos bien que piensa, se haga la cabeza. Y obviamente, lo que te digo de la federación, no nos faltaba nada. En el sudamericano, en los mundiales, teníamos cámaras hiperbáricas para Bueno, recuperar. eso. Te iba a preguntar, ahí la foto esa que está es una cámara. Una cámara hiperbárica, sí. Después, las sesiones en campo, donde yo acá destaco para mí el entrenador y el ayudante de campo muy, muy inteligentes y muy buena conjunción a la hora de trabajar. Priorizamos las demandas y las necesidades del entrenador, pero en base a eso planificábamos en conjunto el diseño de las tareas. Condicionábamos los espacios, la intensidad la densidad del ejercicio, los controles, los monitoreos, tomábamos decisiones en vivo, ya sean planificadas o repentinas, muy abierto a eso y
también mucho en las sesiones individualizábamos las tareas o ejercicios o espacios de trabajo propios por línea. Hemos armado sesiones solo para los defensores, entonces después equiparábamos la carga armando sesiones solo para los volantes, o a la vez armábamos en diferentes tácticos, ellos ya tenían cierta certeza de cierto jugador, entonces ese jugador justo venía con mucha distancia, lo resolvíamos en el momento y la verdad que el grado y el nivel de comunicación de los cinco en eso fue genial y si bien estamos expuestos a tener lesiones, no por nada no tuvimos ninguna lesión muscular a lo largo de todo el proceso. No es que no la tuvimos en el Mundial, no la tuvimos en el año y medio de proceso. Y después teníamos los espacios de los post-entreno, donde eran áreas utilizadas para cubrir necesidades especiales del plantel o individuales. ¿Por qué individuales? El que estaba con sobrepeso, capaz le metíamos algunas sesiones de bici o algún intermitente, el que tenía que mejorar ciertos niveles de fuerza o la composición corporal en tren superior, o los usábamos para los espacios de puestas a punto del que no tenía ritmo, o dedicadas pura y exclusivamente para la recuperación, como ahí ve en las piletas, o las sesiones que a mí me gusta mucho hacer sesiones de meditación, post partido, ya sea individual o general de todo, teníamos las sesiones post entrenamiento. Bueno, eso es todo, Pablito. Bueno, Martín, nada, espectacular. La verdad que desarrollaste y nos mostraste por demás todo un proceso de dos competencias tan importantes, ¿no? Y nada, abriste las puertas y nos mostraste qué es lo que hacen con, bueno, con el cuerpo técnico, con el staff, las planificaciones. Así que nada, agradecerte por compartir, que a veces uno es medio celoso si se quiere, y bueno, nada, has abierto. Sí, eh, yo creo que mucha gente está muy. Yo respeto las opiniones y las decisiones de todo. Eh, yo me formé con grandes maestros, escuchando a todos. Ellos compartían con nosotros, Javi Carnero, Gustavo Botero en APEFA, mismo cuando tuve la suerte de conversar alguna vez con Luis Bonini o con Néstor Bonillo, que te abrían las puertas y te comentaban todo y quizás escuchar a esos grandes maestros, Julio Santella también, que te compartía hasta las pretemporadas que hacía, quizás está más en, sabemos que nunca es copiar y pegar, yo no te chorearte un ejercicio a vos, que vos me lo choreé a mí, no va a cambiar la aguja para ninguno de los dos en ningún lado, quizás es más las decisiones que tomemos y el convencimiento sobre lo que hacemos que tengamos de los jugadores. Eh, por ahí, este proceso nos pasó que, mirá, nos tocó perder con Uruguay 6-0 en la fase inicial del Sudamericano. Y si el miércoles no le ganábamos a Venezuela, estábamos fuera. Paradójicamente, clasificamos al hexagonal final y el partido en el que vos tenés que clasificar a un mundial, nos toca Uruguay, que nos había ganado 6-0 el primer partido. Cuando vos los convencés a los muñecos y nos tocó ganar a nosotros 1-0 y nos tocó clasificar a un mundial, Paraguay hacía 13 años que la sub-20 no clasificaba a un mundial, eh, hacía no sé cuántos años que no estaban clasificadas a las mundiales todas las categorías, mayor, sub-20, sub-17, el convencimiento y lo que haces. Obviamente que no te pude mostrar más porque no nos daban los tiempos, pero tuvimos jugadores del Wolverhampton y enviar los informes al Wolverhampton, había que, obviamente en inglés, había que tener otro nivel de información, teníamos que compartir con ellos para que ellos te lo presten día a día, mes a mes. Teníamos jugadores que venían acá a Argentina, armar microciclos en Argentina. Pensá que en algún momento llegamos a trabajar con dos selecciones en simultáneo, la que teníamos en Paraguay y la que teníamos en Argentina. Y después de esa que teníamos en Argentina, 5 jugadores terminan yendo al Sudamericano, 2 terminan yendo al Mundial, 3. Uno de esos 3 termina jugando todos los partidos del Mundial, todos los minutos. Eh, y en el Mundial tengo también ahí, bueno, si a alguien le interesa, los números que te manda FIFA post partido. Y también los accidentes a los que nos prepara el fútbol. A mí me toca en el segundo partido del Mundial que me echen un jugador a los 30 minutos del primer tiempo, jugar 70 con
uno menos. Y viajar, fuimos a la selección que dentro del Mundial más viajó, en micro, 5 horas para un lado, 6 para el otro, 7 para el otro. Y después vas a octavo de final y jugás 120 minutos otra vez. En menos de... Está bien, son las reglas del juego. Y Pero bueno, bueno, sí, pero las diferencias y ahí empezás con todos los inconvenientes. y ahí es donde te digo, no, no tuvimos lesiones musculares, tuvimos algún que otro calambre jugándote en instancias decisivas. Porque un octavo de final de un mundial o una clasificación a un mundial son instancias decisivas. Eh, la verdad que creo que fue un gran eje de todo. Y también el relacionamiento. Los clubes, bueno, no tuvimos, perdimos jugadores importantes como un chico que lo compró el Manchester United y no lo cedió, o otro chico que fue convocado ya mayor. Pero aparecieron nuevos valores y esto es así, no, es la competitividad y el crecimiento del día a día y el mejorar del espacio que nosotros podamos darle a ellos, brindarle a ellos. Total, total. Yo, bueno, comparto lo que vos estabas diciendo, ¿no? Primero creo que parte todo de un proyecto serio. A veces algún que otro resultado se puede dar esporádicamente, pero cuando un proyecto serio y se ve que el proyecto que tiene la Federación Paraguaya, en este caso con lo que nos acabas de mostrar, es un proyecto serio, ambicioso y sostenido en el tiempo, y después el convencimiento. Si uno, nosotros, profes, cuerpo técnico, no estamos convencidos de lo que creemos hacer, imposible es después convencer al jugador, sea un jugador profesional o un jugador de sub-20 o un jugador no importa, sub-13. Yo Y creo que parte todo desde ahí y siempre serle frontal al futbolista, decirle las cosas que uno pretende, trabajar y abocarse pura y exclusivamente a ellos. sí, y también hay una parte que yo hoy tengo 39 años y cuando tenía 23 las cosas eran de una manera, la forma en que nos comunicábamos, las generaciones van cambiando, las situaciones van cambiando, entrar en eso, nos puede gustar o no gustar ciertas cosas, por ahí me ha pasado tener jugadores más grandes que por ahí perdían un partido, volvían al vestuario y no hablaban, y me ha pasado tener jugadores que por ahí pierden un partido, llegan al vestuario y lo primero que agarran el teléfono. No juzgo, no digo que está bien o que está mal. Digo que las generaciones en su forma de van cambiando y nosotros tenemos que tratar de sacarlo desde todo, desde todas las áreas y de convencernos. Hoy ya no lideramos por imposición, hoy liderás por convencimiento. Totalmente, totalmente. Bueno, Martín, ahí vi que, bueno, en todas las placas estaban tus redes sociales, pero si querés mencionarlas para compartirlas, por ahí algún profe que te quiera seguir o hacerme alguna consulta, bienvenido sea. Totalmente abierto a todo, para mí un placer. Pablo, gracias, gracias. De hecho, soy un agradecido a los profes más grandes que siempre nos abrieron la puerta, como te dije recién. Y sí, no, el Instagram mío es pf-martín Paolo Rosso. Bueno, Martín, nada, a Mm. ver, de todos los maestros que acabas de mencionar, sumo obviamente a tu viejo, que no lo nombraste, y te Sí, voy a... porque con mi hijo tengo más la charla de papá e Sí, hijo. claro, Si claro, bien compartimos muchas cosas y hablamos, él hace muchos años que está en otro rol. Eh, Obviamente que muchas cosas del manejo grupal, de ciertas cuestiones, las hablo con él. Él fue un maestro, pero para mí yo ya lo tomo es como un maestro de la vida. total, Eh, totalmente. y la verdad que ya que lo mencionás, a mí me toca por primera vez en ya 15 años de carrera trabajar con él. Yo no siquiera, no es que nunca había trabajado con él, ni siquiera en el mismo país. Yo nunca tuve la suerte de que yo estaba trabajando en Argentina y él también, o de que él estaba en Paraguay y yo también, o de que él está... Nada, cuando él fue a Paraguay yo me fui a Brasil, cuando él, más con la carrera que él tiene, y me van a quedar, yo le dije a él, hoy yo tuve otras situaciones, otras posibilidades laborales, elegí la selección porque desde el lado de estar con él como papá ya que me va a quedar la espina de haberlo enfrentado alguna vez, que tengo amigos que lo han enfrentado y yo digo, la puta madre, vos te tocó y yo lo hubiese querido enfrentar. Pero sí, él para mí es un maestro más de la vida. Yo lo que hablo más con él es de la vida, que Total. capaz me siento a comer con él y le quiero hablar de preparación física. Me eché las bolas, vamos a charlar otra cosa. Totalmente. Pero bueno, pero a ver, mira, te cuento una que no me acuerdo si te la habré contado. Pero cuando yo recién iniciaba en esto, Atlanta, inferiores, te estoy hablando hace 15 16 años, yo no me acuerdo si
eras vos o tu hermano, que jugaban en el club. Eh, Vino un día tu viejo, en ese Mi momento hermano estaba jugaba. tu En hermano. Plata jugó mi hermano. Obviamente estaba en ese momento estaba en Olimpia tu viejo, como preparador físico con Martino, si no recuerdo mal. Con Cerro puede Eh, ser. ¿Eh? O Martino en Cerro puede ser, o Libertad. En Libertad, Olimpia, libertad, Julio perdón. Tassi. Libertad, libertad. Y nada, bueno, con respeto, me presenté, le digo, Elvio, bueno, estoy recién iniciando, si no te molesta ver alguna planificación tuya. Al otro día el tipo me trajo una planificación, un libro así, escrita a mano, que me la dio, la fotocopié, obviamente con la autorización de él, y olvídate que todavía la tengo, donde decía en ese momento, no me acuerdo, qué sé yo, 3 series de 10 repeticiones de coso, dibujado a mano, los monitos haciendo la sentadilla, vuelvo a repetir, un libro así, bueno, nada, como para representar un poco, ¿no? Lo que son esa clase de profesionales, por algo también están donde están y se mantienen en los lugares que están. Y él con eso siempre fue, bueno, a mí esas cosas me han pasado por ahí con Luis Bonini, que me lo encontraba en alguna charla de APEFA que le preguntaba, o mismo con Gustavo Otero que le pregunto, o mucho con Néstor Bonillo también. Eh, Siempre para mí los grandes maestros, mismo también lo que aprendemos de los técnicos, qué sé yo, vos también estuviste con el Tano Pacini y lo bicho que es para los manejos de vestuario, que yo tenía 23 años y me quedaba... Totalmente, totalmente. Hay que aprender y creo que de todos aprendemos todo, ¿no? O sea, hay que sacar las cosas positivas, ver lo que a uno también le sirve, desde, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, manejos de vestuario, cómo hablarle a un jugador, cómo hablarle a otro jugador, los momentos que tienen los jugadores también. Venís a entrenar un lunes ganando es una cosa, venís a entrenar un lunes perdiendo es otra cosa distinta. Primera división. Una vez lo dijo en el grupo alguien, en el que estamos ahí todos los profes de WhatsApp, y no me puedo acordar quién fue, que es verdad que tiene mucho de ciencia, pero tiene arte. Y el arte vos lo aprendés Total. de los grandes, de los viejos lobos de mar. Exactamente. El viejo lobo, otro, el viejo lobo. Martín, nada, en serio, agradecerte todo lo que nos has compartido. En otro momento seguramente vamos a tener otra charla de esta, otras experiencias en realidad. Son charlas de café, de profe, de contar qué es lo que uno vive. Pero bueno, agradecerte sinceramente tu tiempo. Muchísimas gracias, Pablo, a vos por tenerme en cuenta por esto. Bueno, se hizo demorar, pues ahí estaba en el Mundial, pero dije, termina el Mundial y le metemos. Para mí fue un placer. Gracias, Martín. Nos estamos viendo en el próximo encuentro de los profes del fútbol.